Buenas tardes, hermanos. Dios les continúe bendiciendo en este día y vamos a tener en unos minutos la clase que corresponde al día martes, que digamos por razones de tiempo y sobre todo de poder estar en concentración, estar en el espíritu de la clase, no pude tener el día martes. Damos gracias a Dios por este día, por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros, y vamos a tener una palabra de oración para pedir la bendición de Dios sobre esta palabra que vamos a tener. Bendito Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu amor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras indolencias, Señor, por nuestra falta de temor de ti, Señor, por esa necesidad que tenemos de ser más conscientes de tu presencia y de tu amor, Señor, sobre todas las cosas y misericordia que se derrama día a día. Señor, ahora al abrir la palabra tuya, queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que podamos aprender algo importante para hoy, para nuestra vida, y sobre todas las cosas de exaltar el nombre del Señor Jesucristo, que es lo más importante. Padre, te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, queridos hermanos, ustedes recordarán que estamos en la primera carta del apóstol Juan, casi sobre el final de la Biblia, y el jueves anterior, que en realidad correspondió a la clase del martes, ya me estoy confundiendo, pero fue así, la clase pasada, lo que pudimos ir aprendiendo, que yo compartía, era, entre otras cosas, lo que nos dice al principio la palabra en esta carta de Juan, es que el Señor Jesucristo siempre existió. Esto necesitamos tenerlo muy en claro, mis hermanos, porque hay algunas falsas doctrinas que se dicen cristianas que enseñan que Jesús fue creación de Dios, que Él fue una criatura hecha por Dios, y nosotros sabemos que es Dios, estaba desde el principio, que como dijimos la vez pasada, es un principio que no tiene principio, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de la eternidad, no podemos poner un inicio. Lo eterno es algo que no termina, pero que tampoco comenzó, y nosotros no podemos comprenderlo con nuestra mente finita, pero Dios en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existió siempre. Y lo mejor que podemos hacer es poder creerlo, aunque no lo podamos comprender. ¿Por qué? Porque realmente es la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros vimos la vez anterior de que el Señor Jesucristo es el que realmente lleva toda la exaltación de nosotros, ¿no? De hecho, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Él, Él viene a recordarnos aquellas cosas que Jesús dijo, Él viene a que nosotros demos gloria a Jesucristo. Así que es importante que nosotros podamos comprender esto. Ahora nosotros empezamos viendo los primeros 4 versículos, los leí y dimos un pantallazo muy rápido de lo que dice esta palabra, que la vamos a volver a leer ahora, porque es importante el texto bíblico sobre todas las cosas, ¿no? Dice allí la palabra de Dios, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Como vemos aquí, y en referencia a lo que yo decía hace un momento, dice acá que el versículo 2, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Es decir, ¿qué está diciendo? Jesús, que es la vida eterna, ya estaba con el Padre, es decir, que siempre estuvo. Y esto es importante, mis hermanos, porque Jesucristo es eterno. En un momento de la historia humana, del tiempo humano, el Señor toma forma y entra en nuestra dimensión.
Y ahí es donde se hace hombre. Ahora, lo que vamos a ver en esta tarde es realmente el testimonio que da no solamente Juan, sino algunos otros testigos que vamos a ver. Y, digamos, Juan asevera que él fue un testigo del ministerio del Señor Jesucristo. Como vamos a ver ahora, él vio, él oyó, él palpó, es decir, y esto se debe básicamente a dos causas, ¿no? Que él quiere dejar claro que él fue testigo del ministerio del Señor Jesucristo. Él fue testigo. No es que habló por terceros, no es que habló por otras bocas. Y aparte, el apóstol Juan aquí parece advertir a los lectores, a aquellos receptores de esta carta, que digamos, en contra de falsas doctrinas. Ya estuvimos viendo muy rápidamente algo la clase pasada sobre este tema, ¿no? Y por ejemplo, en esa doctrina del docetismo, por ejemplo, que niega la naturaleza humana, el aspecto físico y la resurrección corporal del Señor Jesús, ¿no? Es decir, que por eso, digamos, más adelante el mismo apóstol Juan va a decir, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, el que reconoce que a pesar de que es un Dios eterno, a pesar de que siempre existió, Él un día tomó forma humana y vino como uno de nosotros. Por supuesto, los gnósticos decían que el cuerpo era algo malo y por lo tanto no creían que Jesús estuviera en un cuerpo, porque ellos decían, lo espiritual es todo bueno, está bien, pero el cuerpo es algo malo. E incluso ellos decían, nosotros podemos pecar con el cuerpo porque, digamos, lo importante es que el espíritu sea bueno y nosotros sabemos que eso no afecta. Por supuesto, esto es una falsa doctrina, una falsa enseñanza que aún sigue vigente, mis hermanos, ¿no es cierto? Ahora, no hay duda que el apóstol Juan fue testigo del ministerio del Señor Jesucristo, de tal modo que él pudo ver no solamente la divinidad del Señor en su experiencia, sino también su humanidad, ¿no es cierto? Es decir, él vio al Señor Jesús como uno de ellos, pero también lo vio como Dios. Y yo quisiera que busquemos en el libro de Mateo un texto allí, en el libro de Mateo capítulo 17, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice allí la palabra de Dios. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué tremenda experiencia, mis hermanos, de Pedro, Jacobo y Juan. Y Juan pudo ver y puede testificar de que no solamente el Señor tenía, digamos, necesidades humanas como comer, ¿no es cierto?, como tomar agua, como dormir, sino también él pudo ver toda su gloria, todo su esplendor. Dice acá este texto que he leído, que, digamos, su rostro se resplandeció como el sol. Imagínense, mis hermanos, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto es una forma de tratar de graficar acá, el autor de Mateo, de graficar esto, ¿no es cierto? Porque seguramente el testimonio de Juan habrá sido eso, ¿no? Y entonces es importante que, digamos, nosotros entendamos que el testimonio del apóstol no se basa o no se basaba en meras especulaciones o rumores. Era algo que él había visto, oído, palpado, y por tales razones, ¿no es cierto?, él proclamaba la vida eterna, ¿no? Ahora, la primera epístola, o la primera carta de esta del apóstol Juan, vamos a volver allí, la primera carta del apóstol Juan comienza con el testimonio de un testigo. ¿Quién es ese testigo? Él, el apóstol Juan. Y concluye esta carta con el testimonio de otro testigo. En el capítulo 1
es el apóstol Juan el que testifica del Señor Jesucristo. Y en el capítulo 5 es Dios mismo el que da testimonio. Fíjense lo que dice el capítulo 5, versículo 10 y versículo 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Es decir, dice acá que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, dice, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Como vemos, es Juan el que da testimonio, pero también es Dios el que da testimonio del Señor Jesucristo. Indudablemente, mayor es el testimonio de Dios que el testimonio de los hombres, ¿no es cierto? Pero si no creemos a Juan, ¿cómo creeremos a Dios? Si desoír a un testigo verdadero como Juan es algo condenable, ¿cuánto más desoír el testimonio de Dios mismo, ¿no es cierto? Y en el capítulo 5, si bien ahora no vamos a desarrollar todo esto, en el capítulo 5 de esta primera carta de Juan se mencionan más testigos. Hay 3 testigos que dan testimonio en el cielo y 3 testigos que dan testimonio en la tierra. En el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo sabemos que aquí en mayúscula es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, dice el capítulo 5. Y esto atestigua que los hechos realmente testificados son ciertísimos, pues hay tantos y tales testigos, mis hermanos. Es decir, digamos, a veces tomamos con cierta liviandad la palabra de Dios, lo que ella enseña, y sobre todo muchas veces tomamos a la ligera las palabras del Señor Jesucristo, porque parecería que, bueno, el Señor Jesucristo se encarnó, vino a esta tierra, se hizo hombre, pero siempre vemos su aspecto de amor, de misericordia, de compasión, que lo tenía indudablemente, pero también siempre hay palabras de advertencia, palabras que llevan a reflexionar y para tomar decisiones de cambio. Y nosotros vemos acá que dan testimonio del Señor Jesucristo, de toda su vida, no solamente Juan, no solamente Dios el Padre, sino también el propio Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante, y es importante no desoír el testimonio que realmente puede ser causa de nuestro apartamiento de Dios o de una condenación para el hombre que no cree, ¿no es cierto? Porque ¿quién podrá hacer a Dios mentiroso y quedar sin castigo, quedar impune? No, mi hermano. Por eso nosotros tenemos que tener mucha atención y prestar mucha atención a lo que dice Dios en su palabra, porque es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Hay gente que realmente dice, sí, yo en esto de la Biblia creo, pero en esto tengo dudas, en esto no estoy seguro si realmente es así, pero toda la Escritura está inspirada por Dios, dice la misma Escritura, la misma palabra de Dios, y toda la Escritura es veraz. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra. Ahora, el apóstol Juan comienza diciendo en esta primera parte del versículo 1, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos oído, porque seguramente Juan habrá recordado el momento en que el Señor lo llamó, que el Señor lo llamó y él obedeció a ese llamado, ¿no? Y lo siguió. Y esto también es algo que nosotros podemos entender
de una forma espiritual. Nosotros no hemos oído la voz audible del Señor, pero un día hemos oído que, digamos, en nuestro interior el Señor nos llamaba. El Señor nos llamaba para ser parte de su reino, y entonces oímos de alguna forma su voz. Por supuesto, la Biblia dice claramente que nosotros podemos recibir fe al oír la palabra de Dios. Y a veces no hace falta que sea una voz audible o fuerte, que alguien lea la palabra de Dios o predique la palabra de Dios. Conozco casos de personas que se han convertido leyendo la Biblia. Nadie les habló, ni escucharon una predicación, pero leyendo, porque leer de alguna forma es oír, ¿no es cierto? Cuando uno está leyendo, está oyendo lo que está leyendo, aunque esto, digamos, no es a lo mejor lo que correctamente se debería decir, pero de alguna forma, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos recibiendo una voz, está hablando Dios nos está hablando a través de ella. Entonces, acá el apóstol Juan dice, lo que hemos oído, sí, porque ellos oyeron el llamado del Señor, sígueme, ven, sígueme. Y por supuesto, oyeron a través del ministerio del Señor Jesucristo tantas palabras del Señor Jesucristo, tantas palabras. Dice la Biblia que si se escribieran los libros de las cosas que el Señor Jesús hizo y aún las cosas que Él dijo, que enseñó, no cabrían los libros en la tierra, mis hermanos, en el mundo. Así que fíjense si ellos habrán oído tanto del Señor y habrán oído esos desafíos de fe, aquellas personas que estaban desahuciadas y el Señor levantó su confianza y ellos creyeron y recuperaron su vida y muchos de ellos fueron salvos. Otros recuperaron la salud por la voz del Señor Jesucristo, que simplemente con una palabra podía hacer sano a cualquiera. Así que ellos han oído la voz del Señor. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Qué importante es esto, porque, miren, una cosa es que a uno le digan lo que pasó, a que a uno le cuenten un episodio, porque eso es lo que hace un testigo, pero otra cosa es uno ser el testigo, uno haber visto lo que realmente sucedió. Y en este caso, el apóstol Juan está diciendo, nosotros vimos con nuestros propios ojos todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor era, todo lo que el Señor desarrolló en su ministerio. Ellos lo vieron. Y dice más después, lo que hemos contemplado. Y la contemplación nos habla de un momento de, podríamos decir así, de serenidad y de gran atención, de, podríamos decir, poner toda la concentración en lo que uno está viendo o oyendo, está contemplando, está, digamos, apreciando eso que realmente está sucediendo, ¿no es cierto? Y dice después, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Realmente ellos pudieron palpar al Señor, lo pudieron abrazar, le pudieron dar la mano. Seguramente uno podría pensar, por ejemplo, cuando Pedro se hundía y el Señor extendió su mano y lo sacó a flote, o en tantas oportunidades que ellos habrán tocado al Señor con afecto. ¿Cuántas veces el Señor habrá tocado a ellos con un abrazo, con un cariño, con un beso, con una forma realmente afectuosa de acercarse, de manifestarse? No olvidemos que el Señor Jesucristo era un hombre, pero un hombre joven. Tenía 30 años cuando empezó su ministerio, era un hombre joven, si bien ya era maduro, pero el Señor, en toda su vitalidad, con esa edad, seguramente tenía momentos de risa, momentos donde intercambiaba con sus discípulos algún poco de humor también, donde realmente se reirían de cosas que por ahí pasaban, y también ellos habrán visto cómo el Señor con sus manos tocaba a la gente y la bendecía, la sanaba. Tremendo esto, mis hermanos. Y nosotros podemos ver en esta
pequeña parte acá del versículo 1, que los tres sentidos físicos, el oído, la vista y el tacto, testificaron a Juan y los demás apóstoles acerca de la identidad y la realidad del Señor Jesucristo. No era él una mera influencia, un fantasma, ¿no es cierto? Sino que, digamos, lo afirmado acerca de su vida, muerte y resurrección era todo cierto y en realidad ocurrió. Ellos fueron testigos de toda la vida del Señor Jesucristo desde que comenzó su ministerio. Y obviamente, en ese lugar donde Juan escribe, a donde envía esta carta, había gente que negaba la deidad de Jesús. Y, digamos, ellos trataban de infundir su doctrina que destruía la comunión con los apóstoles y con Dios y también el gozo. Por eso, en estos 4 primeros versículos, el apóstol Juan va a hablar tanto de la comunión, va a hablar tanto del gozo, que lo veremos en la próxima clase. Pero, indudablemente, ellos, los apóstoles, porque cuando él habla en plural acá, ¿no es cierto? Nosotros, dice el versículo 1, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, es decir, está hablando en plural. ¿Y a quién se refiere? Se refiere a los apóstoles que estaban con el Señor Jesús, ¿no? Al decir nosotros, en los primeros 4 versículos, Juan se refiere a los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Ahora, ser testigo ocular del Señor Jesucristo era requisito, digamos, imprescindible para ser apóstol del Señor Jesús. Vamos a leer algunos versículos para confirmar esto. Vamos a ir en primer lugar al libro de Hechos. Vamos a ir allí, capítulo 1 de Hechos. Y fíjense lo que dice allí la palabra de Dios, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos iban a ser testigos de Él, del Señor Jesucristo, porque habían estado con Él. Dijimos antes, un testigo tiene que ser alguien que participó o estuvo presente de cuando ocurrió algún hecho, cuando ocurrió en alguna circunstancia. Justamente a eso se le llama testigo, ¿no es cierto? Y ellos, dice acá el Señor Jesucristo, le dice a ellos, me seréis testigos. El versículo 21 de este mismo capítulo 1 de Hechos dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ahí fue donde se elegiría el sucesor, ¿no es cierto?, de Judas. Entonces dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Voy a volver a leer estos 2 versículos. Miren mis hermanos. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, es decir, ellos tenían que elegir un sucesor para Judas, ¿no? Pero el requisito era que esa persona tenía que haber estado junto con los apóstoles todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mis hermanos, esto garantiza que los únicos apóstoles que existieron, reconocidos por el Señor, fueron los 12 apóstoles. Ahora bien, uno podrá decir, pero ¿cómo el apóstol Pablo entonces, él decía apóstol de Jesucristo? Bueno, no vamos a hablar hoy del tema, pero el apóstol Pablo tuvo una revelación directa con el Jesucristo resucitado. El Señor Jesucristo resucitado tuvo una capacitación y una relación directa, íntima con el apóstol Pablo. Otro día tal vez veremos este tema. Pero ¿a qué quiero llegar? Que hoy en día no existen los apóstoles, mis hermanos.
tengo que ser así, honesto y real, porque, digamos, esto es por supuesto tema para otra clase, pero acá dice claramente que los que podían ser apóstoles tenían que haber estado desde Juan, desde el bautismo de Juan, hasta el día en que el Señor Jesucristo fue llevado arriba dando testimonio de su resurrección. Ese es el único tipo de apóstol que se reconoce como apóstol de Jesucristo. Después podemos ver otras acepciones de la palabra, pero ese título que hoy vemos dando vuelta por allí de apóstoles, ¿no?, como si fuera un cargo superior a otro, no existe, mis hermanos. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta esto. Estamos hablando de testigos, estamos hablando de testimonio, y acá dice el apóstol Juan, en su primera carta y en los primeros versículos, como hemos leído, que él fue el que dio testimonio a través de lo que él oyó, a través de lo que él vio, a través de lo que él contempló y aún lo que él palpó con sus propias manos, tocante al verbo de vida, es decir, la vida del Señor Jesucristo que fue manifestada. Y esto es importante para poder continuar con todo lo que él va diciendo, ¿no? Pero vamos a dejar acá, porque quiero compartirles lo que queda de los versículos 2, 3 y 4, pero va a llevar mucho tiempo y lo prefiero dar en la próxima clase. Lo importante es que nosotros entendamos esto, mis hermanos, como una reflexión breve y sintética para que realmente nos quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Esta carta nos va a hablar de muchas cosas, como dijimos la vez anterior, nos habla de que Dios es luz, nos habla de la importancia de creer en la fe verdadera, porque hay muchos falsos apóstoles, pastores, enseñanzas, doctrinas que están dando vuelta y que ya vamos a llegar a, digamos, a ese momento de esta carta para poder compartir lo que el Señor enseña a través de ella. Pero lo que también es claro y que es lo que vimos hoy es que Juan fue un testigo presencial de la verdad del Señor Jesucristo. Hay gente que dice, sí, Jesús fue un buen hombre, fue un buen profeta, fue, digamos, alguien que hizo el bien y todo terminó. Sin embargo, acá nos dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan, que no solamente el Señor fue 100% hombre, sino también ellos vieron su gloria. Ellos vieron su gloria y ya vamos a hablar un poco más de esa gloria manifestada, esa vida manifestada, mis hermanos. Recién leímos en el Evangelio de Mateo que, digamos, el rostro del Señor Jesucristo era brillante como el sol, y sus ropas eran blancas como la luz, mis hermanos. Y eso fue una experiencia que el apóstol Juan nunca olvidó en su vida, mis hermanos. Esto pasó, digamos, en los primeros tiempos del ministerio de Jesús, y cuando Juan está escribiendo esta carta, posiblemente sería muy poco tiempo antes de morir, porque se creen que incluso estas cartas fueron escritas después del Apocalipsis. Pero sea como sea, antes o después, Juan ya era un anciano, ya había transcurrido su vida, y él dice, yo no me puedo olvidar lo que oí, lo que vi con mis ojos, lo que he contemplado de la gloria de Cristo, lo que realmente me maravilló, lo que pude palpar al tocar sus manos, al abrazarlo, al sentir su sonrisa, al ver su sonrisa, al disfrutar ese momento con el Señor Jesús. Qué maravilloso, mis hermanos, qué extraordinario todo esto, ¿no es cierto? Es el testimonio de un hombre que vivió con el Señor Jesús. ¿Cómo no le vamos a creer? Y por eso, digamos, al final de esta primera carta hemos leído cómo aún Dios mismo da testimonio del Señor Jesucristo, y aún el Espíritu Santo, y aún el mismo Señor Jesucristo da testimonio de Él, porque Él es la vida, mis hermanos, y Él vino a manifestarse entre nosotros. Qué bueno, realmente me gozo con esta palabra y me gozo
porque a veces no es necesario ser, tan extenso en desarrollar muchos textos bíblicos. Ya con lo que hemos visto, creo que en el día de hoy tenemos bastante para poder meditar, para poder dar gracias, para poder alabar, para poder bendecir al Señor. Y nosotros pensemos que también, a pesar de que no hemos visto al Señor Jesús físicamente, a pesar de que no hemos palpado su cuerpo, no hemos podido, contemplarlo así, quedar extasiados al verlo, de alguna forma espiritual, el Señor a cada uno de nosotros nos ha hablado, hemos oído su voz, hemos visto cómo el Señor ha obrado en distintas formas, con sanidad, con provisión, con restauración, con perdón, tantas cosas, mis hermanos. Hemos podido contemplar su vida a través de su propia creación, extasiados porque pensamos que el Señor hizo todo esto. Él fue desde el principio y Él fue el que creó todo lo que estamos viendo. ¿Cómo no vamos a estar de alguna forma maravillados contemplando eso? Y realmente, mis hermanos, qué bueno es pensar en todo esto. Así que el Señor te bendiga, mi hermana, mi hermano, puedas escuchar con atención esta palabra, que realmente es algo que nos alienta, nos anima, porque estamos en la verdad, porque estamos en el verdadero, como dice otra parte de Juan, estamos en su Hijo, en Jesucristo, y no hay otra verdad. Y toda exaltación, toda gloria, todo honor, todo lo más grande que uno pueda dar en la limitada capacidad que como humanos tenemos, es para Él, es para el Señor Jesucristo. Así lo enseña la Biblia y así también lo enseñamos nosotros. Toda gloria para el Señor. Amén, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo.